Les mandamos un cordial saludo desde Vida Nueva para el Mundo. Vida Nueva para el Mundo es tu casa, y en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia. Y hoy tenemos el servicio de la iglesia de Cuautitlán Izcalli y vamos a disponer nuestro corazón para hacer una breve oración y comenzar con la palabra. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, amoroso. Y oramos, Señor, porque esta palabra del día de hoy esté tocando el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Que tú prosperes esta palabra en su corazón y que se convierta, Señor, en una palabra puesta por obra en la vida de cada uno, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, amados hermanos, seguimos con estos tiempos difíciles que parece que van a durar un tiempo. Y hoy tenemos un tema muy importante. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, vamos al verso 35 y vamos a leer unos versículos, y no los pierdas porque vamos a estar en estos pasajes. Y dice la santa palabra de Dios, Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En estos pasajes la santa palabra de Dios nos habla de ciertos aspectos que se convierten o vienen a ser verdades para aquellos que han decidido vivir su vida por fe. Pero, ¿cómo es verdaderamente la vida de fe? ¿Y cómo nos puede ayudar esto a volver a regresar a la congregación en este tiempo tan difícil? Hoy vamos a ver esto, lo vamos a analizar ayudados de la palabra de Dios, iluminados por su Santo Espíritu, para que podamos comprender de qué manera nosotros podemos tener la fe para volver en este tiempo tan difícil. En un tema titulado ¿Tienes fe para volver? Vuelvo a repetir, el tema de hoy es ¿tienes fe para volver? Y el propósito de esta conferencia es que cada uno de nosotros como pueblo de Dios estemos y nos animemos, estemos animados para volver a congregarnos sin temor. Y vamos a verlo en algunos puntos. Vamos a hablar acerca de los conceptos, diferentes conceptos de la fe que las personas que son hijos de Dios tienen, y de verdades respecto de la fe, del vivir por fe. Vamos a hablar también que cuando se vive por fe se padece. Vamos a hablar de que el vivir por fe nos va a llevar a crecer en la paciencia, pero también vamos a hablar de que aquellos que viven por fe, han decidido vivir por fe, no retroceden. Y cabe una pregunta en este tiempo: ¿habrá alguno de nosotros que en este tiempo de pandemia no esté padeciendo algo con esta pandemia? Y en verdad es que esta pandemia ha trastocado la vida de todos nosotros, de creyentes y de gentiles por todo el mundo, y de una u otra forma nos ha metido a todos en diversos padecimientos de todo tipo. Algunos padeciendo tribulación y angustia, miedos, temores, ¿verdad? Otros hemos aún sufrido pérdidas de un familiar, de un hermano en la fe, de un ser querido, pérdidas algunos del trabajo, pérdida de dinero, de salud, de negocios, y absolutamente todos hemos perdido libertad en esta vida, en este tiempo. Libertad, sobre todo nosotros como hijos de Dios, de congregarnos, algo que se pretende que cada uno debemos estar ansiando ya en nuestro corazón.
Y esta pandemia, en verdad, amados hermanos, está confrontando y sacudiendo los cimientos de nuestra fe y nos está llevando a ver en dónde está afirmada nuestra fe, dónde está colocada nuestra fe, si verdaderamente está colocada sobre la roca que es Cristo o sobre qué estamos parados. Y esto lo hace este tiempo de pandemia por medio de todas estas tribulaciones y padecimientos. Algunas iglesias en nuestro estado ya regresaron a operar. En aquellos municipios donde la pandemia está bajo control, pero lo que hemos podido ver, amados hermanos, y lo digo con cierto ardor y tristeza en mi corazón, es que hay muchísimo miedo en medio del pueblo de Dios. Nos impidieron congregarnos por un tiempo. Y ahora que algunos ayuntamientos, ¿verdad?, han abierto ya los negocios y aún las congregaciones, debería de haber una cola para entrar a la iglesia, a la congregación, pero tristemente no ha sido así. Y claro, muchos van y vienen y van al trabajo, ¿verdad? Y van al súper, y en lugar de estar la cola para entrar a la congregación, las colas están en el súper. Aún en otros lugares. Y yo quiero decirte algo muy importante, que nosotros como iglesia estamos ya preparados con las mejores medidas para abrir y para iniciar operaciones. Y yo quiero decirte algo del fondo de mi corazón, que no es mayor el riesgo de contagio cuando tengas que venir a la congregación, cuando vuelvas a congregarte, que el riesgo que estás teniendo ahorita cuando vas a hacer tus compras en el súper o en el mercado. Y aún así hay algunos hermanos que vienen a ser como detractores de la fe, porque ese miedo para congregar los está llevando incluso a tener una actitud de satanizar algo que deberíamos de glorificar al Señor, postrados en el piso, tirados en el suelo por tan grande privilegio y bendición de poder regresar a la congregación y a la iglesia. Pero hay algunos hijos que son como detractores de la fe. Parece que su propia fe los ha abandonado y el miedo parece que está dominando su vida. Pero hay siempre un remanente de valientes que Dios se guarda para sí mismo. Amén. Y mientras vivimos esta pandemia, el concepto de la vida de fe es diferente para unos y para otros, y eso influye en esta respuesta y en que tú hoy, a través de estas palabras, te des cuenta si estás preparado para regresar o no a la congregación. Porque para algunos el concepto de fe que tienen es, y el que se les ha enseñado es, no enfermarse de COVID, no perder el trabajo, que no me falte dinero, Señor, en este tiempo, que todo me salga bien, Señor, que no tenga ningún problema en este tiempo de pandemia. No pocos creyentes piensan que si tienes fe todo te va a salir bien, como tú quieres, como tú lo pides a Dios. Y si la verdadera fe fuera un concepto como esto, ¿verdad?, muchísimos pensarían ya que Dios los ha abandonado y los ha desamparado, porque muchísimas veces en la vida cristiana las cosas no salen como nosotros queremos o creemos que necesitamos, porque nuestra perspectiva y nuestra visión es una visión pobre comparado con lo que Dios puede ver para nuestra vida. Pero habrá entonces quien no haya padecido por la pandemia. ¿Habrá quien este concepto de fe, de que todo le sale bien, le aplica al 100%? Absolutamente no. No va a haber nadie así. Está muy difícil que para alguien sea así, porque esto nos ha afectado a todos. Porque de entrada no hemos podido ni siquiera congregarnos y unidos juntos alabar y darle la gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos perdido al menos la libertad de congregarnos, entre otras cosas, como repito. Para otros, vivir por fe significa salir adelante de la escasez, de la enfermedad, de los problemas económicos, y esto está bien, esto es algo bueno,
Qué bueno que podemos salir adelante. Qué bueno que si estuve enfermo salí adelante. Pero para unos pocos, la vida de fe, vivir por fe, significa que a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones que están en este tiempo, pueden seguir alabando y sirviendo a Dios. Y como podemos ver, hay conceptos diferentes de fe que se enfrentan. Son perspectivas que estamos enfrentando hoy en relación a lo que el concepto de fe que cada quien tiene, y cada cual entiende quizá la fe como ha sido enseñado. Y así que hoy podemos preguntarnos de alguna u otra manera, ¿estamos preparados en verdad para vivir por fe? ¿Hemos vivido una vida cristiana y la hemos vivido verdaderamente por fe? Y hoy en este tiempo estamos preparados y tenemos la fe para regresar a la congregación, a regresar a congregarnos en medio de esta pandemia, que pues ya nos avisan que va a durar 2 o 3 años, ¿verdad? Pues el H1N1 ahí sigue todavía. Ya no le hacemos tanto caso. Hay verdades en la vida de fe. Y la primera verdad que quiero yo tocar es que en la vida de fe se padece. Y la santa palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 10:38 ya lo leímos. En este pasaje la palabra nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La fe agrada a Dios. Y antes de que volvamos a congregarnos y oramos y pensamos que falta poco, porque en algunos lugares ya estamos volviendo, ya están regresando las congregaciones, nos es necesario entender estas verdades de lo que significa vivir por fe, para que no andemos engañados ni extraviados, viviendo una vida sin comprender verdaderamente lo que Dios está queriendo hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y estos pasajes de la carta a los Hebreos nos recuerdan de los padecimientos que se enfrentaron en aquel tiempo en la iglesia primitiva, pero que son los padecimientos que tiene que enfrentar todo hijo de Dios que ha decidido vivir por fe, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esta palabra es la palabra hupomeno, sostener. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por la otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando nos habla aquí de estos padecimientos, que nos está hablando esto justo antes de decirnos que el justo vive por fe, y nos habla de padecimientos. Esta palabra padecimientos, tlipsis, significa estar bajo presión, bajo grandes presiones. Vaya tiempo que hemos vivido, hemos estado bajo presión, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha estado sufriendo bajo presión en esta pandemia? Nos amenaza a todos, creyentes y no creyentes, por todo el mundo. Y todos hemos resentido de una u otra manera, y nos ha afectado de diversas formas. Y todos hemos perdido algo. Ha habido quienes han perdido el trabajo, la salud, dinero, nuestra libertad, ¿verdad? Algunos la pérdida de seres queridos, de hermanos queridos en medio de la congregación. Ser o no un creyente en Dios no nos libra de los efectos de la presión que ejerce esta pandemia sobre todo el mundo. Es una tiniebla que está cubriendo el mundo, que lo está oprimiendo, que lo está queriendo llenar de temor y además afligirlo económicamente y de muchas maneras, tocando la salud, tocando la economía, quitando libertades. Es una tiniebla muy grande. Por esa tiniebla se tiene que romper, se tiene que abrir en un momento dado, y estamos ya en esas, ya estamos a un paso de esto. La pregunta es: ¿estás tú preparado para volver? Para volver y para luchar contra esa tiniebla que se cierne sobre el mundo. Así que en apariencia no hay mucha diferencia entre un creyente y un incrédulo
en cuanto a esta pandemia, pero en donde sí debiera haber una gran diferencia, amados hermanos, en la fe, es en la forma en la que vamos a enfrentar esta pandemia, en la forma en la que vamos a enfrentar este regreso a la congregación, a congregarnos. Ahí es donde va a estar una gran diferencia. Y aquí es donde muchos creyentes que han sido mal enseñados se van a tambalear y van a tener graves problemas para poder procesar los padecimientos en medio de esta pandemia. Algunos están postrados y aún paralizados porque les han prometido quizá alguna vez que si venían a Cristo nada les iba a pasar, nada los iba a tocar. Bueno, nada nos toca el lugar que tenemos separado y apartado por nuestro Dios y esa herencia eterna. Pero en esta vida se padece. Algunos piensan que tener victoria es que todo les va a resultar como desean. Así que la fe que a muchos se les ha enseñado como cristianos, como hijos de Dios, mientras tanto, ¿verdad? Así es para muchos. Mientras tanto, el Señor en su palabra nos dice otra cosa. Nos dice Juan 16:33. Vamos a buscar Juan 16:33, donde el Señor le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas palabras son unas palabras perfectas para nosotros en este tiempo, que estamos a un paso de que se abran las congregaciones. En el mundo tendréis aflicción. Y es la misma palabra, tlipsis, presiones sobre tu vida. Pero el Señor nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que confiemos, Él ha vencido. Y es que para muchos el atractivo de la vida cristiana está en ser salvados de los problemas de la vida aquí, hoy, en este tiempo. Es ser salvado de no enfermarse, ser salvado de no perder el trabajo, ser salvado de todas estas situaciones. Y esa es su esperanza. Y no están pensando, ¿verdad?, en la esperanza eterna de vida que tenemos y que la salvación que tenemos y que nadie nos puede arrebatar está reservada para nosotros ya en los cielos. Por esta causa, muchos creyentes en su corazón reprueban cualquier tipo de problema o prueba aún en su vida. Cosas que tocan sus vidas y entonces su vida se desmorona continuamente y se vuelven a levantar y se vuelve a desmoronar y se vuelven a caer en la fe. ¿Cuánto más en tiempos de pandemia? La pregunta es para ti hoy, ¿cómo estás enfrentando las aflicciones y los padecimientos, las presiones en este tiempo de pandemia? ¿Estás con temores y con miedos? ¿Cómo estamos enfrentando este tiempo? Déjame decirte que muchos en este tiempo se van a enfriar y muchos de hecho ya se han enfriado. Muchos ya no están entrando a las conferencias. Muchos jóvenes tampoco están entrando a sus grupos y a las conferencias que tenemos en Vida Nueva para los jóvenes. Muchos se van a enfriar. Y es que debemos entender en verdad que la vida de fe tiene un costo para el que ha decidido vivir por fe. ¿Por qué digo esto? Porque no solo implica que hay que soportar padecimientos, ¿verdad?, por causa de Cristo. También en la vida de fe hay que renunciar por muchísimas cosas. Y en la vida de fe debemos estar dispuestos también a perder cosas y a soltar cosas. Y Dios va a aprovechar eso muchas veces para ver nuestro corazón. Hebreos 10, 33 y 34. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De acuerdo, ¿verdad?, con estos versos, ¿qué padecimientos va a enfrentar a alguien que ha decidido vivir por fe? Bueno, nos habla de vituperios, nos habla de tribulaciones, ¿verdad?
Vituperios, esta palabra, ¿verdad? Oneidesmos, ser difamados. La diferencia aquí está que si decidimos vivir con fe, ¿cómo estamos enfrentando esto? Y ahí está la diferencia. Si somos difamados, ¿verdad? ¿Y nosotros cómo lo enfrentamos? Sin insultar, sin contestar. Los bendecimos y los encomendamos al Señor. Primera de Pedro 2:23, ahí para que lo anotes. Dice que vamos a padecer tribulación, eclipsis, ya dijimos, estar bajo presiones de todo tipo, presión por el trabajo, presión por el salario, presión por las vacaciones, presión por el riesgo de enfermar. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Verdad? Algunos presión de morir incluso. ¿Y nosotros qué hacemos? Aceptamos la voluntad de Dios, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, como hace el Señor, Mateo 26:39. También nos habla de que seremos puestos como espectáculo, una burla pública hecha de nosotros y de nuestra condición. ¿Y nosotros qué hacemos? Callamos. El mismo Señor Jesús fue puesto como un espectáculo público de vergüenza en la cruz y llevó ahí nuestras vergüenzas y nuestros pecados, ¿verdad? Hechos 8:32, y no abrió su boca. Sufrimos despojo, jarpazo, que somos robados, hemos sido robados y asaltados, y lo primero, más grande que hemos sido robados como hijos de Dios es la libertad de congregarnos, que en unos lados todavía está sometida. ¿Y nosotros qué hacemos? Dejamos la justicia en manos de nuestro Dios. No nos aferramos a lo que tenemos, porque sabemos que nuestro gozo está puesto y debe estar puesto en una herencia eterna. Sufrimos pérdidas. ¿Y qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo enfrentamos esto? Lo soltamos todo y nos sometemos por completo a la voluntad de nuestro Dios. Siempre, ¿verdad? Prefiriendo a Cristo, porque nadie puede servir a dos señores. Y nadie puede servir tampoco al Señor y a las riquezas, pero nadie puede servir tampoco a la pandemia y servir al Señor. ¿Servimos a la pandemia en miedo o servimos al Señor y somos valientes y estamos ya listos y preparados para congregarnos nuevamente, para volver a nuestra congregación, a darle la gloria a nuestro Dios y Señor? Esta pandemia nos ha tocado a todos y nos ha hecho sufrir a todos, y hemos tenido todos que soltar muchas cosas. La gran diferencia es que aquellos que han decidido vivir por la fe en Cristo, en la forma en cómo están enfrentando este tiempo de pandemia y estos padecimientos. Así que la pregunta en medio de esta pandemia que podemos hacernos es: ¿estamos viviendo verdaderamente por fe tú y yo en este tiempo? ¿O estamos siendo dominados por los padecimientos? ¿Estamos siendo dominados por el miedo a morir, por el temor a morir, cuando tenemos ya una herencia eterna y una vida eterna asegurada? ¿Tenemos miedo, temor de enfermar? Eso está dominando mi vida y mi conducta como hijo de Dios, lo que yo hago y lo que puedo hacer como hijo de Dios. ¿Es mi vida una verdadera vida de fe? Otra gran verdad en la vida de fe es que debemos entender es no confundirnos y pensando que estamos padeciendo por fe, por nuestro Señor Jesucristo, y que estemos padeciendo por el pecado. Debemos tener cuidado de no confundirnos, ¿verdad? Yo creo que si llevo una vida de fe, porque cómo estoy padeciendo y cómo estoy sufriendo aflicciones y padecimientos en este tiempo. Porque mi esposa me dejó y me abandonó, y pobrecito de mí, estoy solo y abandonado, y se llevó a mis hijos. Oye, espérame, hermano, pero ¿por qué te abandonó tu esposa? No, bueno, es que me encontró unos mensajes en el celular de una amiguita o de una noviecita, y se enojó, y hubo tremendo problema ahí en la casa, y por eso ahorita me dejó y estoy sufriendo y padeciendo. Sabes que no te confundas. Una cosa es padecer por Cristo, padecer en la fe porque hemos decidido vivir por fe, y otra cosa es padecer por el pecado. Cantidad de creyentes están padeciendo y sufriendo las consecuencias de sus acciones.
Si es así, mejor callar la boca, no quejarnos, orar y corregir nuestra vida para que pronto el Señor nos levante. Una cosa es una cosa y otra es la otra. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Ahí nos dice que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estos padecimientos, amados hermanos, cuando un hijo de Dios ha decidido vivir por fe y está padeciendo y está soportando estos padecimientos, está glorificando a Dios y a Cristo. Amén. El que vive por fe padece para la gloria de Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho, Filipenses 1:29, y es un pasaje tan necesario escucharlo hoy. Porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí, amados hermanos, cuando dice os es concedido, nos está hablando, es un privilegio sufrir por causa de la fe que es en Cristo Jesús. Es un privilegio padecer aún bajo ataques del enemigo y nosotros permanecer ahí, firmes, pacientes y firmes. La pregunta es, ¿cuántos en verdad queremos vivir por fe? ¿Cuántos en verdad en este tiempo se ve que estamos viviendo por fe en medio de esta pandemia y estamos listos y dispuestos para volver a la congregación? ¿O seguimos aterrorizados, metidos en un rincón en la casa, con un temor tremendo que nos controla nuestra vida? Y yo no voy a volver en la congregación. A ver hasta cuándo se me ocurre volver. Yo no voy a volver hasta que no vea que es seguro, ¿verdad? Pero muchos no van a la congregación, pero sí van a hacer sus compras y van al mercado. Ahí se van a exponer más. Aquí estamos cuidadosos, teniendo el cuidado de tener las mejores medidas para ti, para tu vida. Dice Hechos 14:22, sobre a todos aquellos que han decidido vivir por fe, que el camino de fe está plagado de tribulaciones. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vuelvo a repetir, la gran diferencia es cómo estamos enfrentando esto. Y esto que dice aquí parece una locura, pero es una locura hermosa. Tener padecimientos por creer en alguien que ni siquiera hemos visto, que no lo hemos tocado, ¿verdad? Que no lo hemos podido ver en persona, nuestro Señor Jesucristo. Por eso para el mundo estamos como locos. Y todo lo que esperamos de Él son promesas invisibles para el mundo. Cosas que no podemos ver ni tocar. Y en verdad el mundo cree que estamos locos, porque nosotros en eso creemos y en eso esperamos, si hemos decidido vivir por fe, sabiendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los vamos a sufrir. Todo creyente las va a sufrir. Vivir la vida cristiana por fe, amados hermanos, nos demanda sacrificios. Nos demanda soportar padecimientos en donde vamos a sentir que perdemos comodidades, vamos a sentir que perdemos a veces ciertas libertades del mundo, que ahorita están perdidas muchas. No te puedes congregar, pero tampoco pueden ir muchos a los antros, ¿verdad? Muchas veces ese sacrificio será dejar de hacer lo que queremos para poner por obra la palabra de Dios. Pero muchas veces también estamos a un punto de enfrentar ese tiempo en el que será como hacer un grande sacrificio de vencer el miedo y el temor para poder volver a la congregación a congregarnos. Y sí, el cupo está limitado, ¿verdad? Ahora sí que los que madruguen, ¿verdad? También el que vive por fe padece
y padece por Cristo recibe una herencia. Esto es una bendición. Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sabemos nosotros plenamente que aquellos que hemos decidido vivir por la fe en Cristo, nos ha prometido una herencia eterna a todos sus hijos. Y es una herencia que mejor que cualquier herencia, mejor que cualquier propiedad que te dejen. Si te dejan dinero, te dejan una propiedad, ¿verdad? Las cosas se gastan, hay que gastar para tenerlas, para mantenerlas. Pero esta herencia no se gasta, no se contamina, no se corrompe, es inmarcesible, no se marchita. Primera de Pedro 1:4, para que lo consultes. Y además también el Señor nos va a recompensar, dice aquí, con galardones a los que permanecen en la fe y no pierden su confianza en Él. Hoy estamos en un momento de enfrentar esa confianza en nuestro Dios y nuestro Señor para poder volver a congregarnos y poderle dar la gloria y servirle como Él se merece, o al menos hacer lo mejor que podamos. Y aclarando y entendiendo que ningún sufrimiento que tengamos por nadie puede darle a ganar a ningún hombre una salvación, sino solo por causa de Cristo es que podemos ser salvos, por sus méritos, por su sacrificio en la cruz. Y Él, ¿verdad?, estuvo dispuesto a sufrir y a morir por nosotros. Ahora a nosotros nos toca sufrir y vivir para Él y por Él. Así que, amados hermanos, en este mundo que ahorita se cierne bajo tinieblas, hay tinieblas encima de este mundo, vamos a ser atacados por las huestes del maligno, con el propósito de hacernos desistir en la vida de fe. Yo estoy seguro que incluso algunos que decidan, ahora sí voy a ir a servir al Señor, van a salir y la llanta ponchada. Otros quizá medio enfermos, otros va a haber oposición para esto, porque es muy importante este momento, el tiempo que estamos empezando a vivir y que estamos a punto de vivir en tantísimas iglesias, que se abran para que vuelva todo el pueblo de Dios a darle la gloria y la honra en una santa convocación, en una asamblea, en una congregación, congregándonos y no, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más todavía viendo que el tiempo ya se acerca. Vamos a ser atacados. Así que el que vive por fe sin duda alguna va a pasar por diversos padecimientos. Pero también otra verdad en cuanto a la vida de fe es que nos va a hacer crecer en la paciencia. Hebreos 10:36 y 37. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Otra gran verdad acerca de la vida de fe es que, aparte de que vamos a recibir una vida eterna y ese galardón y galardones en nuestra vida, es que también el Señor va a desarrollar en nosotros nuestro carácter a imagen de Cristo. Y dice en Santiago capítulo 1 verso 2 y verso 3, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hupomone es la palabra. Y nos dice: gózate en las pruebas. Y yo así como que, ¿Cómo me voy a gozar si estoy sufriendo con esta pandemia? Si perdí el trabajo, si se murió un ser querido, se nos murió un hermano en la congregación, si hay temores y hay miedo. Y para poder llegar a esto nos es necesaria la paciencia. Hupomone significa tener un aguante alegre a pesar de las circunstancias y de la situación que estamos viviendo, aguantando y soportando esto, pero alegres en gozo nuestro corazón, porque sabemos la herencia que tenemos, porque sabemos el Dios en el que hemos creído, y no estar todos aterrorizados y asustados. Sí, pues sí, es duro, es difícil, se tiene que enfrentar los temores, pero no hay que dejar que esos temores nos postren y nos dominen. Cuando dice aquí
traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, dice en Hebreos 10:32. Cuando dice el sostener gran combate de padecimientos, se tradujo de la misma raíz griega, jupomeno, viene jupomón y jupomeno, la misma raíz. Significa soportar con paciencia y se refiere a tener una resistencia ante los padecimientos, las presiones, las amenazas, sin perder la compostura y el carácter cristiano que tenemos y que se está desarrollando en nosotros, ¿verdad? Sin caer en desesperación, sin que pase como digo yo, ¿no? Como, no, un soplo del Espíritu, no, sino que se le fue el carácter cristiano, se le salió el carácter cristiano, explotó, fue transformado, fue dominado por el miedo, por cantidad de situaciones en su vida. No, eso no nos tiene que pasar si nosotros estamos desarrollando la paciencia, sosteniendo gran combate, luchando, porque estamos luchando en este tiempo contra toda esta situación, contra todos estos temores y miedos. Que no seamos como un hijo de Dios que no puede soportar la presión de esta pandemia, amados hermanos, y que empieza a ser dominado por el miedo, y esto modifica su conducta, y entonces va a venir el anuncio de que se va a abrir la congregación, y muchos no van a estar padeciendo y sufriendo, no van a querer, van a tener miedo y temor, van a ser dominados por el miedo. Que no nos suceda esto, amados hermanos. Que no se nos salga el carácter cristiano de repente. Que no nos sea difícil volver a congregarnos por el miedo, por los temores, por todo esto. La pregunta es, ¿tú estás listo para volver? Ya estás listo, ya estás preparado para volver, pero listo, con la Biblia y tu cuaderno en la mano, listo, y con el corazón dispuesto para ir a alabar y glorificar a Dios y servir a Dios. Hay tanto miedo en medio de la iglesia que muchos prefieren, fíjate bien lo que voy a decir, negar que están sufriendo los síntomas del COVID. No quieren saber nada de eso. Es una gripa nada más, es una simple cosa. No tengo nada, no me pasa nada. Y entonces estos son a los que peor les va, porque de verdad no se cuidan, de verdad sí contagian a otros, ¿verdad? Y no se cuidan a tiempo. Y le tienen miedo siquiera nada más a pensar la idea de estar contaminados o enfermados con este virus. Nada más de pensarlo ya hay temor de enfrentar eso. Nosotros, los hijos de Dios, hoy pronto tendremos que enfrentar el volver a congregarnos. Oramos porque lo podamos enfrentar valientemente. Y no importa si es valientemente o no. O sea, a mí me tocó ya recibir mensajes, pues por poquito no vengo, ¿verdad? Pues qué bueno que sí. Aunque sea por un ápice, pero se da uno valor y enfrenta a uno la vida que hay que enfrentar. Y con esto quiero aclarar, no estoy diciendo que si yo resisto muy bien la prueba y he crecido en la paciencia jupomone, ya por eso ya no voy a usar cubrebocas y hasta voy a saludar de beso a todos porque yo tengo mucha fe. No, amados hermanos, no abaratemos la fe. No abaratemos la fe. No hacer eso por respeto a los demás también. Pero que el miedo, aunque luchamos con él y nos enfrentamos con él a veces cada día, a veces a medianoche nos despertamos aterrorizados, pensando cosas, ¿verdad? Nos sorprende el maligno dormidos y mete pensamientos de temor y de miedo, y si pasa esto y si lo otro, y ya empieza uno a sentir que y ya no estoy respirando bien, híjole, a ver si no me contagié. Ya hay cantidad de psicosis que hay por el miedo y el temor, pero que ese miedo, aunque tengamos que luchar con él como quiera que sea, no impida que tú y yo volvamos a congregarnos y a servir a Dios, porque ese tiempo ya viene, no falta mucho ya. En algunos lugares, como repito, ya nos estamos congregando. Lo que el gobierno indique, claro, lo que nuestras autoridades indiquen. Así que la paciencia es una cualidad muy necesaria en todos los que queremos vivir por fe, y se entiende como resistir los padecimientos, las presiones, las aflicciones, las amenazas, todo lo que hablamos, que enfrenta a alguien que en verdad está viviendo por fe con un concepto bíblico de la fe,
sin abandonar, sin echar un paso para atrás. Cuando es probada nuestra fe, produce que crezca nuestro carácter para soportar, y podemos entonces permanecer firmes sin cambiar, sin modificar nuestras conductas como hijos de Dios. Tener paciencia, esta paciencia jupomone, no significa que tardas mucho en explotar porque tus hijos no te hacen caso, sino significa resistir padecimientos y presiones hasta el final, y tú permanecer con tu carácter cristiano intacto, a pesar del temor, a pesar de los miedos, a pesar de amenazas, a pesar de cantidad de cosas, pero con el carácter entero, convicciones intactas de lo que es la fe en Cristo Jesús. No una fe irresponsable, vuelvo a repetir. No que no te cuides no, mira, usa tu cubreboca, cuídate, cuida a los demás, respeta también a los demás, respeta sus temores también, pero cuidándose, siendo responsables. Pero vuelvo a repetir, nosotros ya estamos preparados, que se abren las puertas de nuestra congregación con las mejores medidas, guardando la sana distancia, con todas las mejores medidas que puedas ver en cualquier lugar. Aún están mejores que en el súper al que vas a hacer tus compras, y no se diga que en el mercado. Así es que no hay que tener miedo, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice Hebreos 10:36. ¿Tú crees que tú tienes la paciencia para heredar esa promesa del Señor? ¿Estás viviendo verdaderamente por fe? En verdad, ¿tenemos fe en verdad en nuestro Señor Jesucristo? ¿Tienes la fe para volver a congregarte? ¿Estás preparado? Porque muchos, cuando sea tiempo de volver a la congregación, el miedo los va a dominar y los va a postrar al grado de que no van a venir. Y repito, las medidas que vamos a tener van a estar mejores que a cualquier otro lado que vayas, te lo digo con certeza. Estamos viendo y atendiendo esto perfectamente, viéndolo bien y cumpliendo con todo lo que tenemos que cumplir. Bueno, para que me entiendas, van a estar mejor que en tu casa, pues, para que me entiendas, ¿verdad? Así que, después de todo, esta pandemia nos ha sacudido a todos, pero que esto que está sucediendo en nosotros sea para crecer en la paciencia, para que se afirme nuestra fe con esa paciencia jupomone, que es capaz de soportar todas las aflicciones, las adversidades, los vendavales, las tormentas y las presiones del mundo, más en este tiempo de pandemia. Finalmente, la tercera verdad en la vida de fe es que los justos de Dios que viven por fe no retroceden. Amén. Dice Hebreos 10:38, nos enseña la Escritura y nos dice: más el justo, el que es justo en Cristo, el que ha sido justificado por Jesucristo, por la fe en Cristo, vivirá por fe. Hay verdaderamente una fe y vive conforme a esa fe. Y sabemos que no podemos vivir de otra forma, porque ya dijimos, Dios se agrada de la fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible que agrademos a Dios. Vivir por fe es confiar en Dios. Y es, como dice la palabra, creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer que va a cumplir todo lo que nos ha prometido, el galardón de la vida eterna y los galardones que nos dará. Dice el verso 35 de nuestros pasajes base, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Bueno, pues como yo digo que yo confío en Dios, entonces estoy viviendo por fe. No, no necesariamente. Cualquiera puede decir lo que quiera. Y muchos piensan, lo dicen, lo pueden asegurar, y piensan que están viviendo por fe, y piensan que confían en Dios, pero muchos se engañan. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué es esto? Te voy a decir por qué. Porque muchos no obedecen a la palabra de Dios.
la están oyendo, la están consultando, pero no están resueltos en su corazón a obedecer la palabra de Dios, esas personas, esos no están confiando en Dios, no creen que esa palabra y lo que Dios dice en su santa palabra es verdad. ¿Por qué? Porque si lo creyeran, lo harían. Porque tú no haces algo en lo que no crees, pero si crees, lo haces. Hay varones ahí orando ahorita: Señor, guarda mi trabajo, mi salud en la pandemia, la salud de mi familia. Cuídanos, Padre, por favor. Por un lado, ¿verdad?, orando, y por el otro lado maltratando a la esposa, insultando a la esposa, engañándola, aún a golpes quizá algunos. Esposas también orando, ¿verdad?, al Señor y deseando que el Señor los guarde con el concepto de fe que tienen, pero faltándole el respeto al marido a cada rato, no estando sujeta a la autoridad del esposo, pasando por encima de ella. Jóvenes, hijos que oran a Dios, pero andan en fornicación, en pornografía, no obedecen a papá, no honran a papá y a mamá. No obedecemos la palabra. Pues si no la obedecemos, esta es una señal directa para entender y saber si yo estoy confiando en Dios y en su palabra. Como podemos ver, muchas veces los miedos que tenemos y sentimos son infundados. ¿Cómo no vamos a tener temor y miedo en la pandemia si estamos en tremendos pecados y desórdenes? Pero dice la palabra: el justo vivirá por fe, y esto se va a ver porque vive en obediencia a la palabra de Dios. Claro, pecamos, claro, nos equivocamos, pero inmediatamente volvemos al camino del Señor y seguimos viviendo por fe conforme su palabra nos muestra. Y nos dice Hebreos 10, 38 y 39, para ir terminando: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿verdad?, tú y yo, no somos de los que retroceden, amén, digo yo, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados hermanos en la fe, en este tiempo tan difícil, que estamos ya a punto de congregarnos y va a tener que llegar ese día, y esperemos que sea lo más pronto posible, y en algunas congregaciones ya llegó ese día, que en ese día no le cedamos nuestra tierra conquistada, la tierra que Dios le ha prometido a nuestra vida, a nuestro corazón, al maligno, para que sea Él el que gobierne nuestra vida a través de miedos y temores, sino que sea el mismo Señor Jesucristo el que gobierna nuestra vida. Que Satanás no controle tu vida a través del miedo y el temor de congregarte, porque está terrible la pandemia. Va a seguir igual esto va a tardar. En algunos lados ha mejorado mucho, pero el justo vivirá por fe. La voluntad de Dios es que vivamos por fe, pero ¿es posible retroceder en la fe? Sí, claro que es posible retroceder en la fe. Podemos retroceder en la obediencia a Dios, y vamos a retroceder en la confianza también, porque ya lo explicamos. También es posible retroceder en la fe cuando nos hinchamos de orgullo y de soberbia. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 3 y 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando habla de retroceder, este concepto se refiere a una prenda jupostelo, se refiere a una prenda de vestir que se encoge, que se hace chiquita, ¿verdad? Se encoge, y que se hace chiquita y ya no te la puedes poner, ya no la puedes vestir. Yo me lo imagino así, la fe como un traje, ¿verdad?
con que nosotros nos ponemos y nos revestimos de Cristo, del carácter de Cristo, pero que después de esta pandemia el traje de muchos ha encogido tanto que ya no se lo pueden poner. Porque el miedo lo ha encogido, el terror, el temor a morir, el temor a enfermarse lo ha encogido tanto que no se lo pueden poner. Y para otros, ¿verdad?, que se han hinchado tanto de orgullo, ¿verdad?, y de soberbia, que ya no les queda ese traje de vestir de la fe. Estos pasajes pues hacen referencia a los mismos pasajes que es nuestro pasaje base. El maligno, debemos entender, desde luego a través de esta pandemia va a usar todos los recursos que pueda para afligirnos, para amenazarnos, para aterrorizarnos, para ejercer más presión sobre nuestra vida, para atacar nuestra mente y nuestros pensamientos, para hacernos retroceder. Él no quiere que cuando aquí se abra, Él no quiere que tú vuelvas a alabar a Dios, y se va a oponer si nosotros cedemos espacio, amados hermanos. Si encogemos, jupostelo, ese traje de la fe, va a tomar ventaja sobre nuestra vida, nos va a someter y no vamos a poder servir a Dios. Sin quererlo, vamos a acabar sirviendo a quien no debemos servir. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Yo te pido ahí que desde tu casa inclinemos nuestro rostro para reflexionar en esto, porque todo esto puede significar para muchos retroceder, no volver a congregarse al menos pronto. Para muchos puede significar una lenta apostasía, en donde algunos creyeron por un poco de tiempo, pero en la prueba más fuerte esa semilla no tuvo de dónde echar y afianzar sus raíces, y se secó, fue arrancada, fue robada. No deseamos que esto pase en la vida de los hijos de Dios. Hoy hemos visto de manera muy práctica conceptos diferentes de la fe, pero hemos entendido que la fe, el que ha decidido vivir por fe, va a padecer. Pero también el que ha decidido vivir por la fe va a crecer en la paciencia. Esto nos va a llevar a crecer en la paciencia. Pero sobre todas las cosas, el que ha decidido vivir por la fe no va a retroceder, no va a dar paso atrás. El tiempo de volver está cercano. Algunos ya regresaron, pero hay muchos que dudan. Por eso yo hoy quiero, a través de esta palabra, a todo aquel que la escucha, seas de nuestras iglesias de Vida Nueva para el Mundo o de alguna otra, yo quiero exhortarte hoy en amor, que te prepares en fe para ese día que hay que volver, porque no falta mucho ya. Que no dejes que el temor, que el miedo paralice y domine tu vida cristiana y tu conducta cristiana, y destruya y domine tu servicio a Dios para servir al miedo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No debemos, amados hermanos, ceder espacio al maligno, ni a sus huestes, ni a sus propósitos para servir al miedo, porque hay alguien que nos ha comprado por un precio tan alto, tan grande. Al que me ha comprado, a Él es al que yo debo servir, a Él es al que yo tengo que entregarme a Él y vivir para Él. No dejar que otra cosa estorbe y quite ese servicio de vida completo a mi Señor Jesucristo. No dejemos que eso nos pase. El maligno nos quiere hacer retroceder, pero Dios hizo un juramento. Te lo voy a leer, y así con tu rostro inclinado, dice Lucas 1:73, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Si el Señor nos concede pronto la libertad para servirle, para congregarnos, para exaltar su nombre, para invocar su nombre, todos unánimes, unidos como un solo coro que está invocando, tratando de llegar hasta los cielos, a nuestro Dios y nuestro Señor,
que nosotros aprovechemos bien ese día en que hemos de volver a congregarnos para glorificarle. Y oramos porque ese día sea ya muy pronto, como repito en algunas congregaciones, ya llegó ese día. Y es una bendición. Esto es algo que cuando venga va a venir de Dios. Él sabe en dónde y cuándo y en qué momento. Pero cuando venga va a venir de Dios. Para que no temamos, no estemos temerosos, sino que seamos valientes, hijos valientes. Cuidadosos, claro que sí. Responsables, claro que sí. Pero que no dejemos de vivir por fe y usemos de ese privilegio cuando el Señor nos concede este día de poder volver a congregarnos, que ya será pronto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos que tu palabra, Señor, impacte los corazones de tu pueblo, Señor. Que las colas, Señor, sean para entrar a la congregación y no para entrar al súper. Que seamos valientes, Señor. Hoy oramos, Señor, por nuestros hermanos que se sienten débiles en la fe, que tienen temor y miedo, Señor, acerca de esta pandemia, que no están seguros si van a volver o no. Hoy oramos, Señor, porque tú los fortalezcas, Señor, levante sus manos mediante la fe. Que les des, Señor, y les ministres una dosis de fe adicional. Y que nosotros también sepamos, Señor, cómo levantarlos en fe también, Padre, como hermanos, y que nos fortalezcas. Señor, que nos enseñes a luchar en contra del miedo y del temor, que nos quiera alejar, Señor, de congregarnos como debemos hacerlo para tu gloria y para tu honra. Señor, oramos porque seamos responsables también, Señor, en este tiempo de pandemia y sepamos respetuosamente cuidarnos unos a otros. Danos la sabiduría, Señor, para llevar y manejar toda esta situación, Señor. Pero sobre todas las cosas, que tu pueblo sea valiente y confíe, porque nosotros, Señor, sabemos que si viene todo esto, viene de ti, Padre. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu nombre. Hoy queremos, Señor, vivir por fe, sometidos a tu voluntad, confiando en ti y no sometidos al miedo y al temor, al miedo a morir. ¿Por qué hemos de tener temor de morir, Señor, si tú ya nos has dado la vida eterna? Sabemos que estamos en tu mano y hoy oramos, Señor, y nos ponemos en tu mano. Nuestra congregación, nuestra iglesia, toda la iglesia de Vida Nueva para el Mundo, Señor, todas las iglesias de nuestra congregación las ponemos en tu mano. A los pastores, a los líderes, Señor, para que nos des la sabiduría, Señor, para manejar esto de la mejor manera. Y lo estamos tratando de hacer y tú lo sabes, Padre. Te damos gracias porque tú provees también todos los medios. Te damos gracias por la fidelidad, Señor, de tu pueblo. Y oramos porque tú bendigas y sigas guardando a tu pueblo, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has tomado y has llevado a algunos, pero sabemos que ellos están en tu mano y no se escapan de tu mano, como nosotros tampoco. Hoy te damos la gloria y te damos la honra. Y tú, si estás atemorizado, aterrorizado, yo te invito hoy ahí desde tu casa, que hagas una oración de fe y le entregues todo al Señor. Dile: Señor Jesucristo, yo hoy aún estos miedos y estos temores los vengo a poner delante de tus pies, a los pies de esa cruz del Calvario, porque yo sé que en esa cruz del Calvario hay seguridad eterna para mi vida y mi confianza yo la quiero poner toda ahí desde este día. Por eso yo hoy, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y te entrego todo lo que soy, mis anhelos, mis deseos, mis planes, todo lo que tengo, mis bienes, todos te los doy a ti. Te doy también mis miedos y mis temores, mis angustias. Todo te lo entrego hoy, Señor, y lo suelto delante de ti. Y desde hoy te pido que tú vengas a mi vida y que seas mi Señor, porque yo estoy dispuesto a obedecerte y a vivir para ti. Y sé que haciendo esto tú me salvarás, como dice tu palabra, y me harás tu hijo y me sellarás con tu Santo Espíritu, el cual anhelo, Señor, que venga y me selles, Señor, con él. Porque te lo pido hoy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios, amados hermanos, damos gracias a Dios por tu vida. Oramos porque el Señor nos haga a todos ser esos hijos valientes, estando preparados para ese día que ya no falta mucho. Te mandamos un abrazo.
Vida Nueva para el Mundo es tu casa, y en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia por la gracia y para la gloria de nuestro Dios.